¿Y si el nombre con el que has conocido a Jesús no es el nombre que él escuchaba cuando lo llamaban? Imagina crecer con un nombre que tus amigos, tu familia y tu pueblo conocen, y siglos después, millones de personas te siguen, pero con un nombre distinto. No por desprecio, sino por traducciones, cambios culturales y decisiones históricas que, poco a poco, fueron ocultando tu identidad original. Durante siglos, el mundo cristiano ha adorado y predicado en el nombre de Jesús. Pero los primeros discípulos, los que lo conocieron cara a cara, jamás lo llamaron así. En sus oraciones, en sus relatos, en sus testimonios, pronunciaban un nombre diferente. Un nombre hebreo, lleno de significado y profundamente conectado con las Escrituras. ¿Por qué se cambió? ¿Fue un simple error de traducción, o hubo algo más? En este vídeo vamos a explorar cómo llegamos al nombre Jesús y qué significado tenía el nombre original, Yeshua. Descubriremos su raíz hebrea, lo que realmente quería decir, y por qué fue desplazado con el tiempo. Pero lo más sorprendente es cómo ese cambio ha afectado, sin que muchos lo sepan, la manera en que entendemos su identidad y su misión. No se trata solo de una diferencia lingüística. Se trata de una conexión profunda con la historia, la cultura y el propósito del Mesías. Revelaremos detalles históricos y bíblicos que rara vez se mencionan en sermones tradicionales. ¿Qué poder tenía el nombre original? ¿Por qué fue ocultado o reemplazado? ¿Y es lo mismo decir Jesús que decir Yeshua? Prepárate, porque la verdad hebrea detrás de su nombre te va a sorprender. Cuando hablamos de Jesús, pensamos en el Salvador, el Mesías, el Hijo de Dios. Pero lo que muchos no saben es que el nombre Jesús no fue el que él escuchó durante su vida en la tierra. Jesús no nació hablando griego ni latín, sino hebreo y arameo. Y el nombre que su madre, sus discípulos y su pueblo usaban era Yeshua, una forma abreviada de Yehoshua, que significa Yahvé es salvación. Este nombre no era una simple etiqueta. En la cultura hebrea, el nombre está profundamente conectado con la identidad y la misión de una persona. Yeshua no solo identificaba a Jesús como un individuo, sino que expresaba lo que vino a hacer, traer salvación de parte de Yahvé. Pero, ¿cómo pasamos de Yeshua a Jesús? Todo comenzó con la traducción. El Nuevo Testamento fue escrito en griego, el idioma más usado en el mundo antiguo. Como el idioma griego no tiene las mismas letras ni sonidos que el hebreo, Yeshua se tradujo como Yeshous. Esta adaptación no fue malintencionada, pero sí muy diferente fonéticamente. El sonido Sh no existe en griego, y tampoco la letra I hebrea. Luego, cuando el cristianismo se extendió al mundo romano, el nombre griego Yeshous pasó al latín como Jesús. Así fue como se mantuvo durante siglos, hasta que, con la evolución del idioma inglés y otros idiomas europeos, apareció una letra que cambiaría la forma en que pronunciamos su nombre hasta hoy, la J. La letra J no existía en tiempos bíblicos. Fue introducida en los idiomas europeos alrededor del siglo XVI. Antes de eso, incluso en inglés, el nombre se pronunciaba más como Jesús. Solo después de que la J se popularizó, especialmente en traducciones como la Biblia del Rey Jacobo, se empezó a decir Jesús. Todo esto nos lleva a una reflexión profunda. El nombre original, con su riqueza espiritual y conexión profética, fue transformado varias veces por cuestiones lingüísticas y culturales. Sin darnos cuenta, hemos estado usando una versión traducida por siglos, y el nombre que alguna vez se pronunció con reverencia en Jerusalén, quedó escondido tras capas de historia. ¿Te imaginas lo que implica que hayamos perdido ese nombre original durante tanto tiempo? Cuando el nombre Yeshua comenzó a circular fuera del mundo judío, los primeros traductores se enfrentaron a un desafío: adaptar ese nombre hebreo a idiomas que no compartían su alfabeto ni sonidos. El griego, por ejemplo, no tenía el sonido sh ni terminaciones como u con acento a. Por eso, Yeshua se convirtió en Yeshous, un equivalente fonético limitado pero funcional. Hasta ahí, todo parece un simple asunto lingüístico. Pero si profundizamos un poco más en la historia, descubrimos que no solo fue un problema de pronunciación, sino también de contexto. A medida que el cristianismo se expandía por el mundo grecorromano, comenzó a alejarse de sus raíces hebreas originales. En el siglo IV, con la conversión del emperador Constantino y el surgimiento del cristianismo como religión oficial del Imperio Romano, la fe dejó de ser un movimiento perseguido y se convirtió en una institución imperial. Esto trajo consigo ciertos cambios. La Iglesia empezó a adoptar costumbres romanas y a distanciarse del judaísmo, en parte para ganar aceptación en el imperio y también para marcar una separación política y religiosa. Este distanciamiento no fue casual. En esos tiempos, el antisemitismo comenzó a infiltrarse en la teología y en la liturgia cristiana primitiva.
Algunos líderes de la Iglesia empezaron a presentar a los judíos como responsables de la muerte de Jesús, lo que generó rechazo hacia todo lo que sonara o se viera judío. Como resultado, muchos elementos hebreos del cristianismo fueron minimizados o reemplazados, las fiestas bíblicas, el idioma e incluso los nombres. ¿Podría ser que el nombre de Yeshua fuera uno de esos elementos que, poco a poco, se fue ocultando no solo por traducción, sino también por presión cultural? Es una posibilidad inquietante. Imagina el impacto de este cambio. Un Mesías judío, nacido en tierra judía, predicando a su pueblo, y siglos después, su nombre suena totalmente ajeno a su origen. No es una simple diferencia de sonido. Es una desconexión con su historia, su pueblo y sus profecías. Aquí es donde surge una pregunta que no podemos ignorar. ¿Hubo un intento deliberado de borrar lo hebreo del cristianismo? Quizás no haya una sola respuesta. Pero lo que sí es claro es que, al recuperar ese nombre, estamos más cerca de entender no solo quién fue, sino quién sigue siendo. Entonces llegamos a una de las preguntas más importantes. ¿Realmente importa si decimos Jesús o Yeshua? Al fin y al cabo, ¿estamos hablando de la misma persona, o no? La verdad es que Jesús y Yeshua son, en esencia, el mismo hombre histórico, el Mesías prometido, el Hijo de Dios, el Salvador. Pero mientras Jesús es el nombre que millones de personas conocen en la actualidad, es una forma adaptada que se aleja del idioma, el contexto y el significado original de su nombre. En cambio, Yeshua conecta con su identidad como judío, con las profecías bíblicas que hablaban de él y con la misión para la cual vino. Cuando decimos Jesús, estamos usando un nombre que ha sido moldeado por siglos de traducciones, del hebreo al griego, del griego al latín, del latín a nuestras lenguas modernas. En ese proceso, el sonido, la forma y hasta el significado del nombre se transformaron. Lo que comenzó como Yahvé salva, Yeshua, se convirtió en un nombre sin traducción directa en muchos idiomas. Ahora bien, decir Jesús no está mal. Dios entiende todos los idiomas, y lo más importante es el corazón que lo invoca. Pero al redescubrir el nombre Yeshua, nos conectamos con algo más profundo, su historia, su cultura, su identidad como el Mesías de Israel. Y eso nos permite entender mejor su mensaje y su propósito. Piensa en esto, es como si tu amigo se llamara Miguel, pero en otro país lo llamaran Michael. Claro, sigue siendo tu amigo, lo reconoces, lo quieres. Pero Miguel tiene un sonido familiar, una raíz cultural, un significado que se pierde al traducirse. Lo mismo ocurre con Yeshua. Se entiende que es el mismo Salvador, pero algo se diluye cuando se pierde el trasfondo original. Además, en la Biblia, el nombre tiene un peso espiritual muy fuerte. No es solo un conjunto de letras, representa carácter, identidad, autoridad. Por eso, cuando Yeshua decía en mi nombre echarán fuera demonios o todo lo que pidan al Padre en mi nombre, no era solo una fórmula. Era una afirmación de identidad y de conexión con el poder de Dios. Y aquí entra una pregunta inquietante. ¿Qué dice la Biblia sobre invocar su verdadero nombre? ¿Será que, al usar el nombre original, se activa una comprensión más profunda de su naturaleza divina? Hay quienes creen que sí. Que volver a Yeshua no solo es un acto de precisión histórica, sino también una forma de honrar más directamente quién es Él en el plan de Dios. No se trata de sustituir un nombre por otro de forma religiosa o estricta. Se trata de abrir los ojos a una riqueza que estuvo ahí desde el principio, y que por generaciones quedó oculta por barreras culturales, políticas y lingüísticas. ¿Y tú, cómo lo llamarías ahora que conoces su verdadero nombre? En la Biblia, el nombre no es simplemente una forma de identificar a alguien. Es mucho más profundo. Representa la esencia, el carácter y la autoridad de una persona. En la cultura hebrea, el nombre está ligado al propósito y al destino. No es casualidad que Dios cambiara los nombres de algunos personajes, como Abraham a Abraham o Jacob a Israel, porque al hacerlo, también transformaba su identidad y su misión. Mira lo que dice Proverbios 18:10. Torre fuerte es el nombre de Yahvé, a ella corre el justo y es levantado. Aquí no se está hablando solo de pronunciar un sonido. Se trata de lo que el nombre representa: protección, fuerza, cobertura divina. El nombre de Dios no es solo una palabra, es una fuente de seguridad y poder para quienes confían en Él. Jesús mismo entendía esto. En Juan 17:6, mientras ora al Padre, dice: He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. No se refiere simplemente a haber pronunciado el nombre de Dios, sino a revelar su carácter, su voluntad, su esencia a través de su propia vida. Al manifestar el nombre, Jesús estaba mostrando quién es Dios realmente. Y esto nos lleva a una reflexión poderosa.
¿Y si al recuperar su nombre, también estamos recuperando una parte de su mensaje original? No es solo un tema de pronunciación correcta. Es redescubrir el vínculo entre el Hijo y el Padre, entre la promesa y su cumplimiento, entre el nombre y la salvación que ese nombre representa. Ahora llegamos al clímax. En Filipenses 2:9, el apóstol Pablo escribe: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Ese nombre sobre todo nombre no era Jesús, tal como lo decimos hoy. En su contexto original, ese nombre era Yeshua, que en hebreo lleva implícita la palabra salvación. En otras palabras, su nombre era su misión. Esto cambia completamente nuestra percepción. No se trata solo de cómo lo llamamos, sino de reconocer la dimensión espiritual, histórica y profética del nombre que el cielo pronunció al enviar al Salvador. Y cuando entendemos eso, su nombre deja de ser una etiqueta, y se convierte en una revelación. Muchos creyentes, al escuchar por primera vez que el verdadero nombre de Jesús era Yeshua, se sienten confundidos. Algunos incluso se preguntan: ¿he estado orando mal todo este tiempo? La respuesta es clara: Dios no está limitado por el idioma. Él no necesita una pronunciación perfecta para escuchar una oración sincera. Lo que Él ve es el corazón, no el acento. Desde hace siglos, millones han invocado el nombre de Jesús con fe, amor y devoción. Y Dios ha respondido. Lo ha hecho en iglesias humildes y en campos misioneros, en hospitales, cárceles y hogares. El poder no está solo en la forma del nombre, sino en quien representa ese nombre y la fe con la que se invoca. Sin embargo, al descubrir que el nombre original era Yeshua, algo se enciende en nuestro interior. De pronto, esa figura que parecía distante en la historia, se vuelve más real, más cercana, más auténtica. Porque Yeshua no solo es el Salvador del mundo, también fue un hombre judío, nacido en Belén, criado en Nazaret, que hablaba hebreo y vivía en el contexto del pueblo de Israel. Al decir Yeshua, no estamos simplemente pronunciando otro nombre. Estamos conectando con su identidad original, con el significado profundo de su misión: Yahvé salva. Es como abrir una ventana a su cultura, sus raíces y la historia que lo rodea. Y eso fortalece nuestra fe, porque entendemos mejor a quién seguimos y por qué lo seguimos. Además, conocer su verdadero nombre nos ayuda a valorar más las profecías que hablaban del Mesías. Los profetas hebreos no anunciaban a un líder genérico, hablaban de un redentor específico, dentro de un linaje, una cultura, un propósito divino que se revelaría en el tiempo perfecto. Yeshua es el cumplimiento exacto de esas profecías. Llamarlo por su nombre original nos recuerda que Dios cumple sus promesas con precisión. Entonces, ¿debemos cambiar totalmente y dejar de decir Jesús? No necesariamente. No se trata de imponer un nuevo término o de invalidar años de fe. Se trata de recuperar el valor de algo que estuvo oculto, y que al ser restaurado, añade profundidad a nuestra relación con Él. Y en lo práctico, ¿qué cambia? Cuando oras, puedes seguir diciendo Jesús, pero ahora, lo haces con una comprensión más rica de quién es Él. Puedes incluso probar decir Yeshua en momentos de adoración o estudio, y ver cómo tu mente y corazón se alinean más con su historia completa. No por legalismo, sino por amor y conocimiento. Esto también despierta una pregunta fascinante. ¿Y si al decir Yeshua, activamos una conexión espiritual más profunda con sus raíces? ¿Y si al pronunciar su nombre original, nuestro espíritu se alinea de forma más íntima con su identidad, su cultura, su llamado? No porque haya magia en una palabra, sino porque cuando comprendemos más, amamos mejor. Y al amar mejor, caminamos con más fe. Volver a usar el nombre Yeshua no es obligatorio, pero es una invitación. Una forma de reencontrarnos con las raíces del Evangelio, con la historia del pueblo que lo vio nacer, y con el Dios que lo envió. Es un acto de reconocimiento, de honor y de crecimiento. Porque cuando entiendes cómo empezó todo, entiendes mejor hacia dónde va tu fe. Ahora que has llegado hasta aquí, ya lo ves con otros ojos. El nombre Jesús no fue un error, ni una invención maliciosa. Ha sido, durante siglos, un puente hacia la fe para millones de personas. Dios lo ha usado para transformar vidas, sanar corazones y traer salvación a través de generaciones. Pero detrás de ese nombre familiar, hay una historia más profunda. Yeshua no es solo una forma antigua o más hebrea de llamarlo. Es una llave, una invitación, una puerta hacia una comprensión más rica y completa de quién es realmente el Salvador. Su nombre no solo nos dice cómo lo llamaban en su tiempo, sino por qué vino y qué significa su misión: Yahvé salva. Es un nombre que encapsula el propósito del cielo revelado en la tierra. Cuando decimos Yeshua,
nos conectamos con sus raíces, con las promesas hechas a Israel, con la fidelidad de Dios a su pueblo, y con el cumplimiento perfecto de esas promesas en la figura del Mesías. No se trata de volvernos expertos en hebreo, sino de recuperar lo que el tiempo y la tradición a veces han velado, su verdadera identidad. Esta no es una simple cuestión lingüística. Es algo espiritual. Es mirar más allá de la superficie y preguntarse, ¿qué más hay detrás de lo que siempre di por hecho? Y la respuesta no decepciona. Porque cuando comprendemos su nombre, entendemos más claramente su misión, y también nuestro papel dentro de esa historia. Así que la próxima vez que ores, adores o simplemente pienses en él, recuerda esto: no importa si dices Jesús o Yeshua, pero sí importa que lo conozcas de verdad. Que sepas quién fue, qué hizo, y por qué su nombre, ese nombre dado por el cielo, tiene poder aún hoy. Y si este tema te abrió los ojos, imagina lo que podrías descubrir después. Hay tantos secretos bíblicos olvidados, tantas verdades enterradas bajo siglos de tradición, que están esperando ser redescubiertas. Haz clic aquí para ver el siguiente vídeo y seguir profundizando en las raíces ocultas de la fe. Porque a veces, para conocer el futuro, hay que volver al origen.